Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y nos encontramos ya en el mes de mayo. Por eso le pedí a la maestra Blanca de Sentis que nos acompañara en otro episodio porque tenemos que hablar acerca de cómo la maternidad ha evolucionado, sobre todo en las últimas décadas, porque ya no es sistémicamente lo mismo ser madre o ser parte de una familia como una figura materna. Maestra, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Hola Ángel, buenas tardes, gracias. Y les recuerdo, la maestra de Sentis es maestra en la Universidad Antropológica de Guadalajara de nivel licenciatura, maestría y doctorado de los programas que tenemos de las áreas de humanidades, ¿correcto? Sí, doctorado en desarrollo humano y el área de humanidad y también en salud. Ok. Y también para este episodio creo que es bastante pertinente que pues también usted tiene experiencia como jefa de familia, como madre, le ha tocado a usted experimentar cómo ha evolucionado el rol de madre en el contexto de México en las últimas décadas. Así es, Ángela, ha evolucionado de manera muy radical, ya que nos hemos visto ante la necesidad, muchas de nosotras, a cumplir este doble papel, ¿no? El seguir aportando económicamente y además formando y criando a nuestros hijos. Desde la teoría sistémica, familiar sistémica, que yo estoy en la maestría en psicología familiar, desde las teorías sistémicas vemos los roles y las jerarquías que tienen los miembros de una familia. Pero siempre me ha parecido interesante observar que estas teorías surgen en unos contextos específicos que no necesariamente pues, son los modernos y los que aplican a nosotros. Desde la escuela de Milán, allá en Italia, lo que definieron como el modelo estructural de la familia, desde la escuela de Palo Alto. Me pregunto yo qué tanto de eso ya está vigente en este mundo moderno en el que ya la mujer es mamá y papá y trabaja y mantiene la familia y ahora la crianza también la comparte con la abuela, con la tía, con el vecino, porque hay muchas cosas que han cambiado mucho, ¿no? Sí, efectivamente, aunque estas teorías surgieron el siglo pasado y en contextos principalmente europeos o estadounidenses, no podemos evitar seguir analizando a la familia y dándonos cuenta de que los roles y las jerarquías no se mueven y se requieren para la formación integral de los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos. Entonces nos tenemos que mantener respetando esas jerarquías, sobre todo, aunque compartamos roles, tanto con familia extensa, como mencionabas tú, la tía, la abuela, alguna persona que nos ayudan en casa, muchas veces y para muchas familias con la pareja, ¿no? Se comparten los roles de crianza y los roles de proveer al hogar para poder cubrir las necesidades que se tienen. Las jerarquías son importantes para que los chicos se desarrollen. Y eso creo que es la complejidad de este siglo, ¿no? Como entender que a pesar de que estamos no todo el tiempo con ellos o estamos compartiendo obligaciones y tareas con otras personas, madre y padre tienen que encabezar a la familia y ser aquellos que establecen límites, reglas y que transmiten el orden familiar, ¿no? Que lo que vemos mucho en los consultorios es cómo le hacen personas que no tienen a la mano la posibilidad de tener una figura de madre y padre. Es muy común ver familias pues que nada más tienen madre. Un poco menos, pero también se ve que nada más tienen al padre. Y hay muchos casos en los que tenemos personas que tienen que crecer sin una madre o un padre o figuras así bien claras, bien sólidas, porque creció en la casa de la tía o con los abuelos. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar para lograr como emular el desarrollo ideal de esas personas en contextos que no tienen estas figuras ideales? Siempre se sustituyen a estas figuras de alguna manera, ¿no? Aunque el hogar donde crezcamos sea el de la abuela, la tía o incluso en alguna institución, esta necesidad de esta figura se manifiesta en el individuo y entonces se busca una figura sustituta. Eso puede ser muy favorable porque entonces no estamos como limitados
a no poder desarrollarnos si no tenemos a nuestra madre o padre biológico con nosotros, pero también se vuelve un riesgo en muchas otras personas, porque entonces van buscando figuras que les impongan autoridad. Cuando yo hablaba de jerarquía, en eso pensaba, ¿no? Como si en la familia no se ejerce la autoridad de una manera amorosa, respetuosa, sin violencia, por supuesto, pero autoridad, hay una necesidad que se queda sin resolver y entonces vuelve muy vulnerable al individuo y muy susceptible a caer en estos grupos delincuenciales, que está siendo un gran problema en nuestro país, sí, y que eso los vuelve como tan necesitados de tener a alguien que realmente imponga una autoridad tajante, una autoridad de no negociación, de no conversación, de no ponernos de acuerdo, sino de ser un límite claro y castrante, incluso podríamos decir, ¿no? Ok. Y hablando precisamente de esas figuras de autoridad, maestra, usted como especialista en psicología y también en su propia experiencia de vida, ¿cómo ha visto que ha cambiado la forma en la que las madres ejercen esa autoridad en las últimas décadas? Creo que ha cambiado de manera muy radical. Sin embargo, creo que hemos caído ya en el extremo de no ser autoridad, ¿no? O de ejercer la autoridad cuando yo ya estoy sobrepasada porque tengo tiempo insistiendo en que realices una tarea o cumplas con una petición que te hice y entonces termino gritando o golpeando o amenazando, ¿no? Hoy veo que es muy común que se les trate de controlar a los chicos con entonces no te voy a llevar, entonces no te voy a prestar, entonces te voy a quitar, y eso también es algo violento, ¿no? O no me hables o ya no te voy a hacer caso, ¿no? Entonces también ahí estamos propiciando que el joven se refugie o en grupos que le hagan sentir cobijado, escuchado, comprendido, y que pueden ser no grupos favorables o con un comportamiento ético, o que se refugien en sustancias, que se refugien en excesos en el ámbito sexual, que se refugien en relaciones muy tempranas de pareja, o que incluso busquen figuras de autoridad como pareja, ¿no? O busquen relaciones con una gran diferencia de edad, porque hay un vacío. Como para tener a quien someterse, ¿no? A quien someterme o quien me proteja, ¿no? Ajá. Quien me cuide, quien me proteja, con tal de que yo brinde algo que esa persona necesita. Esa persona está dispuesta a protegerme, pero también yo estoy dispuesto a dar lo que me pidan con tal de sentirme protegido o de sentirme sometido o de sentirme limitado o que me brinden seguridad, ¿no? Es lo que se habla mucho esto de como llenar el vacío, ¿no? Que ese término me parece como muy generalizante, no siempre queda claro a qué nos estamos refiriendo, pero que aquí hay una línea muy clara, ¿no? Y creo que algo que es, pues yo veo que es bien complicado muchas veces es encontrar dónde está la frontera correcta entre ser autoridad o ejercer ya una violencia, ¿no? Porque luego es como difícil, hay circunstancias que requieren mucho autocontrol de la parte de los padres, que requieren mucha claridad, pero en el día a día no siempre está disponible esa claridad para saber hasta dónde pones los límites y cómo los ejerces de una forma que sea sana y no violenta, ¿no? Yo lo que les suelo decir a mis pacientes es, siempre que piensas en poner una regla, revisa para qué te serviría esta regla, ¿no? Y entonces recuerda que esa regla tiene un beneficio o tiene un objetivo, ¿no? Entiendo que hay muchos momentos en este día a día, en esta vida cotidiana, que yo me sobrepaso, me lleno de tensión y entonces reacciono, ¿no? Hay que procurar ser lo menos reactivo posible, ¿no? Ser como más bien proactivo, como saber poner la regla en un momento de calma,
¿sí? Hablar, dialogar, porque hablabas de lo sistémico, ¿no? Y entonces en un sistema familiar tiene que haber un diálogo entre los dadores de vida, que son los padres biológicos, que eso también implica una complejidad hoy, que las relaciones de pareja son muy frágiles y que no se sostienen. Yo siempre recomiendo, si los padres conviven con el chico poco tiempo, mucho tiempo, pero conviven, necesita haber un acuerdo entre nosotros y tenemos que encontrar la manera de generar un acuerdo entre nosotros, ¿no? Porque eso también provoca una crianza muy confusa, muy intermitente, de poca claridad, muy propensa a la manipulación del propio chico, ¿no? Sí. Porque entonces le voy a decir a mi papá o le voy a decir a mi mamá, o entonces me voy a ir a vivir con mi papá y ya no te quiero ver, y nosotros mismos propiciamos que los chavos se vuelvan manipuladores y chantajistas, ¿no? Sobre todo si desde los padres separados lo son así el uno con el otro, ¿no? Y utilizan al hijo como arma de cambio para lograr esto, ¿no? Claro, eso agrava el conflicto, ¿no? Porque entonces me siento como hijo condicionado, se manifiesta un fenómeno que hablamos mucho en lo sistémico, que son estas lealtades invisibles o lealtades ocultas, que nos recuerdan que aunque yo no quiera que mi hijo tenga relación con su madre o con su padre, en estos modelos de familias donde solo uno cría, va a haber una lealtad sí o sí en el hijo hacia ese que no tiene permiso de tratar, ¿no? Entonces hay que evitar eso para que realmente tengamos mayor oportunidad de generar una formación eficaz y le demos permiso al joven de poder sanarse en esos vacíos que se generaron por esas circunstancias de vida, en el momento en que él ya tenga capacidad de ver por él mismo, ¿no? Como que tengan ese permiso de rebelarse en adolescencia y luego como adultos poderse hacer cargo ellos mismos de sus propias heridas, ¿no? Porque sabemos que es imposible que se dé una formación ideal, perfecta, claro, en los seres humanos, porque hay millones de circunstancias que lo impiden, ¿no? Claro, pero como buscar acercarnos lo más posible es como lo ideal. Yo me acuerdo que en la temporada pasada del podcast entrevisté a la maestra Leticia, que es abogada y da clases de Derecho aquí en la Universidad Antropológica, y hicimos un episodio que a mí me gustó mucho que se llamaba Ya me divorcié y ahora qué, ¿no? Era como los lineamientos ideales para divorciarte en el caso de que haya hijos, y hablábamos justo de eso. Dices que en el proceso de divorcio es muy común que los padres entren en una guerra fría de la que es muy difícil que salgan muchas veces, y entonces los hijos son los que pagan las consecuencias. Ella decía, lo ideal es que el proceso de separación sea un acuerdo y el acuerdo sea permanente, no sea nada más quién se quedó con el depa, con el carro, con el perro, sino de aquí en adelante cómo vamos a hacer equipo por el bienestar de los hijos. Y mucho de eso, ella lo mencionó, incluye que el hijo tenga acceso a ambos padres, que el acceso a los padres idealmente se acuerde entre ellos y no esté condicionado por lo que dijo un juez, sino que sea el niño libre de disfrutar a ambos padres, y eso requiere que bajemos las armas, nos pongamos de acuerdo y ejerzamos esos mismos acuerdos. No siempre es fácil, pero el resultado es el mejor posible para el hijo, ¿no? Y yo agregaría, Ángela, esto, que nos hagamos responsables de mi parte, ¿no? Porque lo que pasa en una separación o en un fracaso, que a veces ni siquiera llega al concepto de separación porque ni siquiera fuimos pareja, pero yo soy responsable de parte de lo que sucedió, y por lo tanto, al asumir mi responsabilidad, tengo menos posibilidad de involucrar al hijo, ¿no? O de pedirle que me ayude a vengarme o a cobrar la cuenta pendiente al otro o a la otra, porque cada vez es más común que haya padres hombres solteros, ¿eh? No, ya no es como el común denominador es el hombre que se va, no, hoy cada vez es más frecuente que las mujeres también decidan separarse y dejar a los hijos
criados por los padres, ¿no? Entonces a veces también el hombre quiere vengarse de eso, o me entero que ya tienes una pareja y entonces este acuerdo que teníamos y que habíamos llevado de alguna manera sana se rompe, ¿no? Porque se ve como pisoteado mi ego, Sí. me siento herido y entonces ahí me vengo, ¿no? Y lo peor es que este conflicto perdura hasta la edad adulta, ¿eh? Estamos hablando ahorita muy centrados en niños y jóvenes, que claro es la población más vulnerable, pero yo conozco adultos que viven cosas muy dolorosas por el mismo tema, ¿no? El conflicto de los padres que no saben cómo gestionarlo, ¿no? Y que así hayan pasado 20 años de separados, yo te sigo queriendo cobrar la factura, ¿no? Sí, porque digo, si uno no lo trabaja, perfectamente puede el resto de su vida seguir en la Guerra Fría, ¿no? O sea, seguir Sí. en este estado de combate, de guerra eterna, de que nunca se resuelve, pues. Así es, entonces, aunque sí el siglo XXI nos ha enfrentado a retos importantes, a nuevos esquemas de realidad, a elementos que no contábamos en épocas anteriores, como es esto de el home office, la intromisión de las redes sociales en las vidas de los seres humanos, la tecnología, los roles se necesitan cumplir y aunque los intercambiemos por voluntad propia o por acuerdo, las jerarquías se deben de respetar y tenemos que entender que madre y padre siempre serán la base de la fuerza que todo ser humano necesita para tener una vida sana, plena, con éxito, etcétera, ¿no? Eso también hay que no dejarlo pasar por alto, ¿no? Claro. Y maestra, ya para terminar, que siempre me ha parecido como muy interesante de ver, eh, justo ahora que hablábamos de parejas que se separaron y de límites y de la maternidad moderna, creo que algo que se ve mucho y a veces es difícil encontrar una solución lógica o funcional es que muchas veces cuando la madre tiene la custodia de los hijos y el padre es el que los visita en fin de semana o tiene permiso de verlos en fin de semana, que como usted dice, estos roles ya pues, se ve mucho que cambian y ahora el padre es el de la custodia y la mamá es la que visita, entonces empieza a haber una asociación de parte de los hijos de que mamá es la de los límites, la de las obligaciones, la que me exige la tarea, la que me exige esto, la que me exige que lave mi plato, que recoja mi cuarto, la que me trae corto. Y papá es pura diversión, porque papá es fines de semana. Papá es como no, porque el permiso es verse, qué sé yo, por ejemplo, cada 15 días, pues el papá tiene 15 días para agarrarlos y llevárselo a los juegos y al McDonald's o que a la playa. Y entonces empieza a ver como una especie como de distorsión en la forma en la que el hijo ve a cada uno de sus padres, ¿no? Y en la adolescencia empeora mucho esto. ¿Cómo le podemos encontrar una solución para que la mamá no se convierta en ella es la ogro y todo mi odio adolescente va hacia ella y el papá es la diversión y a cada rato yo quiero amenazar con me voy a ir a vivir con mi papá y me voy a ir a vivir con mi papá? Digo, en el caso en el que mamá es la de la custodia, que insisto, esto puede ser invertido. Pero ¿qué podemos hacer desde la casa para que el niño como que entienda la lógica de la separación y del acuerdo que tenemos? Pues como comentábamos, ¿no? Compartir esas tareas. Aunque vivas conmigo, las reglas las ponemos ambos. Pedirle a la otra persona que se involucre. Sé que se oye muy utópico, ¿no? Y que hay millones de relaciones en donde esto es imposible. Pero yo creo que a fuerza de trabajo en común y de madurez y de sensatez, sí podemos lograr que quienes hablemos con el pequeño o con el joven seamos los dos. Sí podemos pedir al otro que ejerce ese papel que le corresponde de padre, de familia, que es la autoridad. Sí debemos de entender las madres que ellos son tan padres como madres nosotros, porque también muchas veces las madres consideramos que los hijos son nuestra propiedad y entonces yo limito que el otro se involucre, ¿no? Yo creo que yo soy la única que sé cómo se debe de criar o qué es lo mejor para mi hijo, ¿no?
O yo quiero involucrar a mi nueva pareja y entonces no me interesa que el otro esté involucrado en las cuestiones de la escuela o en las cuestiones del deporte, porque yo estoy ya con una vida distinta, ¿no? O él también, ¿no? No quiero que se quede la idea de que solo la mujer es la responsable, pero también hay que hablar de lo que sí pasa, ¿no? Y por otro lado, el día que un hijo me diga me voy a ir a vivir con mi papá, yo recomiendo que le digamos encantado de la vida, ¿no? Encantado de la vida. ¿Por qué? Porque también el papá tiene obligación de criar a ese hijo, ¿no? Y bueno, las teorías dicen que el hijo a los 9 años tendría que pasar a ser criado por el padre, aunque estemos compartiendo el mismo domicilio, ¿no? Como ya la madre maternó, el maternaje tiene que terminar. El maternaje tiene una serie de tareas que cumplir, pero cuando se cumplen ya se requiere la designación de la principal tarea de crianza al hombre, porque es el que nos capacita a relacionarnos con el mundo exterior. Entonces, ¿por qué los 9 años? Porque es la etapa en donde el chico ya empieza a ser mucho más sociable y ya está como encaminándose a adolescencia y adultez, ¿no? Entonces creo que así podríamos resolver el asunto. Digo, como usted menciona, en el supuesto en el que ambas partes sí tienen esa voluntad de hacerlo. Si ya no existe la voluntad o no existen las circunstancias para hacerlo posible, pues entonces yo creo que ahí es donde también es muy útil buscar como la ayuda profesional, ¿no? En esos contextos de un desarrollador humano, un psicólogo familiar, porque como cada caso tiene sus peculiaridades, pues nosotros en un podcast tratamos de compartir como la experiencia general, pero las particularidades no pueden como no tomarse en cuenta, ¿no? Sí, claro, el tema lo estamos abordando desde la mayoría de los casos, lo que dice la teoría, pero como tú bien comentas, pues la mejor opción es elegir a un profesionista en el área que me pueda acompañar en este proceso, que me pueda asesorar, y lo requieren aquellos que sí están como en convivencia en el mismo hogar, quienes no y quienes no tienen la opción de que la otra parte también participe, ¿no? Claro. No solamente esto, sino todos nos podemos nutrir y nos podemos beneficiar de esa asesoría y ese acompañamiento, ¿no? De esos especialistas. Sí, totalmente. Y creo que valdría la pena después plantearnos hacer otro episodio acerca de cómo es el rol de la persona que entra en una relación con alguien que ya tiene hijos. Eso es muy interesante y muy complejo, ¿no? Y está pasando mucho, ¿no? Muchísimo. Eso es lo que pasa mucho y siento yo que se habla poco, ¿no? Se habla poco del qué hago yo si mi pareja ya tiene hijos y por ende tiene otro papá, ¿no? Y yo entro a esto. O sea, qué sí y qué no es mi parte? Claro. El rol. Porque yo creo que es muy ingenuo, y no voy a decir nombres, pero le ha pasado a conocidos, amistades mías, que llegan con esa ingenuidad de, no, pero mi relación es con ella, no con sus hijos. No, compadre, te va a tocar paternar parcialmente de una u otra forma. O si eres mujer y entras en una relación con un hombre que tiene hijos, pues te va a tocar alguna naturaleza, forma híbrida de maternidad, de que te toca, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en el radar y creo que sería un tema interesante para un próximo episodio. Sí, sería muy interesante. Sí te va a tocar paternar o maternar, pero aparte, si tú te quedas como de la raya hacia atrás, en esta postura que mencionas de tus conocidos de no, mi pareja es ella o él y yo con sus hijos nada, afecto también el desarrollo humano de esas personas. O sea, sí influyo, aunque no me involucre, ¿no? Por ahí dice Paul Václavic, te comunicas hasta en el silencio, ¿no? Sí. Pues también te comunicas en la no relación o también te relacionas en la no relación, ¿no? Claro. Entonces, no porque yo diga, no, yo no me involucro con los hijos de mi pareja, no estoy influyendo en esa crianza, ¿no? Claro, y entonces la influencia sí o sí va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Sí, está muy interesante. Después creo que sería buenísimo hacer ese episodio. Claro. El próximo mes ya será el Día del Padre, así que
Día de la Madre y Día del Padre, creo que estos son terrenos importantes de mencionarse, ¿no? De hablarse. Sí, muy importantes, sí. Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerla en el podcast porque yo sé que en temas de psicología y desarrollo humano que sean delicados, con usted siempre es tiro seguro. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto, Ángel. Te agradezco tu preferencia. Y les recuerdo que esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Nos pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Así búsquenlo como Pilares Podcast. Y recuerden que la Universidad Antropológica de Guadalajara siempre tiene promociones permanentes. Si quieren ustedes acercarse a alguno de los planes de estudios de las áreas de humanidades, que es lo que hablamos hoy, o de las áreas económico-administrativas o de las áreas de la salud, siempre hay promociones permanentes. Busquen el número que aparece en pantalla o en las redes sociales de la UNAG y a la persona que les atienda menciónanle que se enteraron por el podcast y les van a dar algún descuento, ya sea en inscripción o en colegiatura. No digo cuáles porque de cuatrimestre a cuatrimestre van cambiando, entonces para cuando hayan escuchado esto, pregunten ustedes cuál es el beneficio porque el podcast siempre les va a ofrecer algo. Entonces muchísimas gracias, maestra. Gracias, buenas tardes.